Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Ecología Microbiana. En el vídeo de hoy voy a retomar la última parte del vídeo precedente en referencia al análisis metagenómico, ¿sí? En principio, simplemente recordarles que en microbiología ambiental, durante la segunda mitad del siglo XX, se enfocaban los análisis ecosistémicos desde el punto de vista microbiológico, identificando las especies que había en los ecosistemas, ¿sí? Pero para poder hacer este tipo de análisis se requería, ¿sí?, el aislamiento de las especies de forma particular que estaban creciendo en un nicho ecológico en concreto, ¿de acuerdo? Para poder obtener estas especies había una serie de metodologías, que probablemente las avanzaré en otro vídeo, que se llaman tecnologías de enriquecimiento de los medios de cultivo. Lo que se hace básicamente es modificar determinados parámetros en términos de concentración de unos elementos con respecto a otros, condiciones de temperatura, condiciones de algún metabolito, ¿sí?, de tal manera que pudieran identificarse o caracterizarse aquellas variables, aquellos parámetros ambientales que propiciaban el crecimiento bacteriano de unas especies en concreto. ¿De acuerdo? ¿Qué problema tiene esto? Que el enriquecimiento de cultivo, lógicamente, está enfocado a la optimización para el crecimiento de una o unas pocas especies de bacterias. Pero de la misma manera se hace limitante o restrictivo o inhibitorio para el resto de especies bacterianas. La consecuencia desde el punto de vista del análisis ecosistémico es que se obtienen las condiciones para crecer una especie, pero se pierde toda la información referente al resto de especies que cohabitan en el mismo nicho ecológico, ¿de acuerdo? El análisis metagenómico, que se inicia precisamente con el desarrollo de aquellas técnicas enfocadas a la recuperación del DNA ambiental, ¿sí?, abre la puerta al análisis integral o global de los ecosistemas microbianos. ¿Por qué? Porque recuperando todo el DNA de la muestra ambiental, ¿sí?, evitamos perder la información, ¿de acuerdo? Este es el inicio, pero en sucesivas diapositivas vamos a ver cómo se ha ido enfocando este tipo de análisis, ¿sí? Simplemente pues enfatizar que el aislamiento directo de muestras naturales siempre revela que hay más células de las que se pueden cultivar, más células desde el punto de vista cualitativo, más cantidad de especies presentes en las muestras de las que se pueden cultivar. Simplemente les pongo ese ejemplo, ¿sí?, de Cetrametes o Sepignoporus, que está creciendo asociado a un árbol, pero que lógicamente va a tener otro tipo de organismos. Puede haber algas asociadas, puede haber otras bacterias, puede haber eucariotas unicelulares, puede haber otra diversidad de organismos que, aunque están presentes en la muestra, luego no pueden cultivarse, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, fíjense, continuando con el análisis metagenómico, en el año 98 se introduce el término metagenómica, ¿sí? Fíjense, vamos a ver un poquito la definición y luego vamos a particularizar desde el punto de vista comparativo, para que se entiendan mejor los conceptos. Fíjense, podemos hablar de qué es la aplicación de la genómica al estudio de comunidades microbianas, donde se obtiene la muestra directamente del medio ambiente. Pero, ¿qué particularidad tenemos en el análisis metagenómico respecto de las técnicas de enriquecimiento? Que aquí no se precisa el cultivo de las células, ¿de acuerdo? Obviamos que esas células deben crecerse, deben cultivarse en un medio de cultivo para obtener la información necesaria a efectos de identificar las especies presentes en el ecosistema. Fíjense. La metagenómica es análoga a la genómica. La genómica, en este sentido, podemos entender como aquella disciplina, ciencia o marco teórico que se enfoca al análisis
de los DNAs genómicos, pero el DNA genómico por definición se circunscribe a una especie, a la célula de una especie o a las células de una misma especie. Cuando construimos el término metagenómico, lo que hacemos es ampliar el espectro del término, ¿sí? Hacemos el espectro más amplio y en vez de circunscribirnos a una sola especie, nos circunscribimos a todas las especies presentes en el ecosistema que está bajo estudio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de las ciencias genómicas que se dedican al análisis de los genomas, de los DNAs genómicos, pasamos al metagenoma, que no es ni más ni menos que aquel término que pretende referirse al análisis de los genomas, de un conjunto de genomas que comparten nicho ecológico, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, básicamente se puede sintetizar esta idea con la imagen que ponemos abajo, ¿no? Entonces, en la genómica tenemos, ¿sí?, una multiplicidad de genomas, en este caso son equivalentes, ¿sí? Tenemos, pues bueno, dos genomas circulares, ¿sí?, pero se entiende que es del mismo organismo. Por el contrario, en la metagenómica tenemos uno rojo, uno azul, uno morado, que viene a representar una mayor diversidad de especies, distintos genomas constituidos o constituyendo la misma muestra, ¿sí? Bien, ¿qué nos permite el análisis de los metagenomas? Bien, el genoma, ¿sí?, básicamente, desde un punto de vista del análisis de la secuencia, lo que pretende es obtener precisamente toda la secuencia nucleotídica, y una vez obtenida la secuencia nucleotídica es posible identificar genes, es posible identificar secuencias reguladoras, es posible identificar secuencias de virus insertados, ¿sí?, ¿de acuerdo? Podemos discriminar entre DNA eucariota y DNA procariota, ¿de acuerdo? Cuando tenemos los metagenomas, esto se amplía a la distinción de todos estos elementos que acabo de nombrar, pero no solo referido a una especie, sino a una comunidad, ¿de acuerdo? En este sentido, pues esta diapositiva es bastante explicativa porque nos permite profundizar en varios parámetros que los enumero. Por ejemplo, ¿qué tan abundantes son? Si se hacen análisis de abundancia relativa, es decir, por ejemplo, ¿qué tantas especies de enterobacterias hay con respecto a bacterias de, yo qué sé, del género, pues yo qué sé, Erwinia, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué genes se están expresando? Esto es interesante porque parte de las ciencias ómicas no es exactamente metagenómica, pero si introducimos el término metatranscriptómica, ¿sí?, ahí sí podemos referirnos a qué tipo de genes se están expresando, qué actividades están funcionando en esa comunidad microbiana. ¿Quién hay? ¿Qué especies hay? ¿Sí? Se puede hacer análisis metagenómico y circunscribirnos a la secuencia 16S para, por ejemplo, las bacterias e identificar con ello los géneros y las especies presentes en la muestra. Si fuera para hongos, pues nos referiríamos a ITS, ¿sí?, por ejemplo. ¿Qué actividades tienen? Por ejemplo, desde el punto de vista bioquímico es interesante analizar qué genes están funcionando en cuanto a aprovechamiento de nitrógeno, en cuanto a aprovechamiento de compuestos que pueden ser xenobióticos o que pueden generar toxicidad sobre otros organismos. Entonces, bueno, ¿qué actividades tiene en este sentido desde el punto de vista del papel funcional en el ecosistema? ¿Qué tipo de proteínas? ¿Qué hacen? ¿Sí? ¿De acuerdo? Es un tipo de análisis que nos permite enfocar el estudio integral del ecosistema, desde el punto de vista tanto estructural como específico, en términos taxonómicos, como funcional. ¿Qué tipo de actividades genéticas, proteínicas, existen en ese ecosistema? ¿De acuerdo? Bien. Fíjense, el análisis metagenómico, en este caso, creo que se puede representar con una analogía interesante, una analogía sencilla. Podemos enfocar el análisis desde un punto de vista muy global y circunscribirlo a un elemento muy particular, ¿de acuerdo?
El análisis metagenómico nos permite hacer como ese zoom, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a intentar representar. Fíjense, en este caso podemos hacer analogía con el mapa de la República de los Estados Unidos mexicanos y un árbol presente en un ecosistema que puede ser de pradera, de dehesa, ¿sí? Nos vamos a ir aproximando. Entonces, del mapa de México saltaríamos a la Ciudad de México. En este caso, pues nos centraríamos en aquellas comunidades microbianas que están presentes en el tejido foliar de la planta, pero que precisamente están más activas cuando hay agua líquida, ¿sí? Que es donde tomaríamos la muestra. Luego, en este caso, ¿a qué nos circunscribiríamos? Pues, por ejemplo, en este caso, al edificio de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y ahí en la analogía nos centraríamos en el análisis de los DNAs bacterianos y víricos presentes en la muestra. El resto de eucarióticas lo dejaríamos aparte. Y finalmente, ¿sí? Pues bueno, ya una vez identificado el edificio, pues iríamos, yo qué sé, pues a la entrada del edificio, ¿no? En este caso tendremos una representación de una especie de circuito en el cual podríamos identificar genes en concreto, en esos genomas que pudieran tener un interés diverso, puede ser desde médico, biotecnológico, industrial, de acuerdo, ambiental, de mucha índole diferente, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente algún detalle para que podamos dimensionar el trabajo que se está haciendo, ¿sí? Fíjense. Hablando de una breve historia de avances básicos y tecnológicos de la microbiología tradicional a la biología molecular. Fíjense, desde el punto de vista de la familia de enzimas, en el 2013 había caracterizadas 12.000 familias, ¿sí? 12.000 familias. Para el caso de los humanos hay 7 por 10 elevado a 13 enzimas. 7 por 10 elevado a 13. ¿De acuerdo? Sin embargo, solo 150 enzimas proporcionan soluciones biotecnológicas de toda esta cantidad de enzimas que se anticipa están en los ecosistemas. 6 por 10 elevado a la 33. De toda esta inmensa información de herramientas que funcionan en los ecosistemas, en el interior del organismo y, ¿sí?, en conjunto con los organismos, ¿de acuerdo? Solo 150 proporcionan soluciones biotecnológicas. Fíjense la diferencia tan enorme, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tienen un gráfico que es bastante representativo. Fíjense, de todas aquellas proteínas que se utilizan desde el punto de vista biotecnológico, 52% va para aplicaciones médicas, 6% para aplicaciones analíticas de tipo biosensores o diagnóstico, también está relacionado con la medicina, y el resto está para aplicaciones industriales, el 42%, por ejemplo. Pues aquí tenemos un pequeño abanico de actividades enzimáticas asociadas, ¿de acuerdo? Actividades industriales isomerasas, liasas, ligasas, oidorreductasas, transferasas o hidrolasas, ¿sí? Para que se den cuenta cómo la cantidad de información y luego la aplicación que se hace de esa información es un universo, ¿de acuerdo? Un universo. Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque desde el punto de vista de la metagenómica, o del análisis metagenómico, es interesante distinguir dos grandes campos de análisis, ¿de acuerdo? Hoy en día el análisis metagenómico se basa en la recuperación de información, por consiguiente se obtienen las muestras del ambiente y a partir de técnicas analíticas se obtienen los ácidos nucleicos que posteriormente podrán ser secuenciados y esas secuencias se almacenan en bases de datos, ¿de acuerdo? En bases de datos. Esta es lo que se denomina bioinformática de secuencias o metagenómica basada en análisis de secuencias nucleotídicas, ¿sí? En este sentido, fíjense, el conjunto de datos nos permite identificar la mayoría de las especies, ¿de acuerdo? De bacterias estamos refiriéndonos. Lógicamente hay muchas especies, ¿sí?, que no se catalogan hasta el nombre específico. Ustedes saben que, por ejemplo, yo que sé, tenemos Ervinia carotobora, ¿no? Incluso hay Ervinia carotobora
patovariedad carotovora, o patovariedad atroséptica, o patovariedad traqueífila. Pero hay otro tipo de bacterias, dice, esta es Ervinia, y luego dice Ervinia sp, ¿sí? ¿Por qué? Porque la secuencia se aproxima más, se parece más a otras secuencias del género Ervinia, pero no es exactamente esa especie. Entonces nos quedamos en lo que se denomina nivel genérico, ¿de acuerdo? Pero nos permite aproximar razonablemente bien las especies. Fíjense, de todo el material genético que se recupera, solo el 1% es cultivable. Antes estábamos hablando del medio de enriquecimiento, y que el medio de enriquecimiento tiene la consecuencia de que se pierde mucha información, y es cierto. Sin embargo, el hecho de poder cultivar un microorganismo nos genera otro campo experimental, ¿sí? Nos abre la puerta a hacer experimentos de fisiología, de cómo se comporta el microorganismo bajo determinadas condiciones de laboratorio. Y si no tenemos el organismo cultivado, entonces todo este tipo de experimentos se basa simplemente en inferencias, ¿de acuerdo? En inferencias. Entonces, fíjense la cantidad tan abismal, ¿sí? La mayoría de las especies se conocen, pero solo el 1% es cultivable. Y ahora, de todo esto que se conoce solo, fíjense, el 0.000, muchos ceros, sí, 1, solo se conocen de las enzimas, ¿de acuerdo? Las enzimas, fíjense. La otra parte de la genómica, de la que me hablaba, de la que refería antes, que era el análisis metagenómico basado en secuencias, hay otro tipo de análisis metagenómico que es el denominado análisis metagenómico funcional, ¿sí? Una cosa es que a partir de una secuencia nucleotídica, por diversos tratamientos de software vía informático, se pueda elucubrar, se pueda modelar la forma tridimensional que esa proteína pudiera tener en el espacio, ¿sí? Esto se hace mediante análisis comparativos con otras formas de otras proteínas que sí se ha analizado su función de forma experimental, no solo, digamos, teórica, basado en cálculos informáticos, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en consideración lo que ya se analizó, valga la redundancia, experimentalmente, entonces se infiere el modelo que pudiera tener una proteína. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ocasionalmente este tipo de extrapolaciones no nos dan la suficiente información como para poder inferir la función real de una proteína. Para poder aproximarnos a la función real de una proteína, se debe producir la proteína y hacer los análisis correspondientes a este tipo de metodología, por el cual, a partir de la información recuperada en la muestra, finalmente expresada en un organismo y, como consecuencia, la obtención de la proteína y su correspondiente análisis desde el punto de vista funcional, a todo esto lo denominamos análisis metagenómico funcional, ¿de acuerdo? Funcional, porque exige la presencia física de la secuencia de DNA y la proteína, que finalmente estará actuando en lo que llamamos red genómica, ¿sí? Fíjense, en el siguiente esquema les muestro la estrategia que podríamos tener en cuenta para establecer el análisis metagenómico de una muestra. El análisis metagenómico lo vamos a finalizar en la obtención del metagenoma, ¿de acuerdo? En la obtención del metagenoma, simplemente. Luego, ya que tengamos el metagenoma, entonces hay otras preguntas que se abren en este sentido. Fíjense, en el ambiente obtenemos la muestra, bien de agua, de suelo o de sedimento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos hacer extracción directa utilizando kits, ¿sí? O separar el organismo macro o de la matriz, ¿de acuerdo? Depende de cómo sea el tipo de muestra que estemos analizando, podemos hacer una extracción directa o separar un fragmento y luego hacer otra vez la extracción directa. Una vez aplicada esta tecnología, que les insisto, se hace a través de kits que podemos comprar, el Soil Extraction DNA, o hay muchas marcas y ya está
muy diversificado el mercado, ¿sí? Entonces, obtenemos el DNA metagenómico, todo el DNA presente en la muestra. Aquí tenemos varios caminos, ¿sí? Por una parte, si quisiéramos hacer un análisis de la diversidad biológica que hay ahí, ¿sí?, tendríamos que utilizar una secuencia de DNA en particular referida al RNA ribosomal, ¿de acuerdo? A partir del DNA metagenómico se amplifica el RNA ribosomal y se obtienen las secuencias de RNA ribosomal, ¿de acuerdo? Las RNA ribosomal, acuérdense que son secuencias que se utilizan para la caracterización taxonómica, para la identificación taxonómica. Entonces, una vez tenemos las secuencias de ANA, esto se compara con el análisis de bases de datos, ¿sí? Comparamos lo que tenemos con lo que hay en base de datos. ¿Cuál es el resultado? Obtendríamos el listado de especies presentes, solamente desde el punto de vista cualitativo, las especies presentes, ¿sí? Muestra ambiental, extracción directa de DNA, obtención de DNA metagenómico, utilización de primers para RNA ribosomal, y a partir de la secuencia de los amplicones de ese RNA ribosomal haríamos el análisis taxonómico. Como consecuencia obtendríamos el listado de especies, ¿sí? Vamos a tomar el segundo camino, que es a partir del DNA metagenómico, las secuencias del metagenoma se fragmentan, ¿sí? Se fragmentan. ¿Cómo se fragmenta? Se utilizan unas herramientas que se denominan enzimas de restricción, ¿sí? Que lo que hacen es cortan el DNA. ¿Qué es lo que sucede a partir de este momento? Bueno, estas secuencias cortadas se utilizan para generar una librería de insertos pequeños, es decir, el DNA, como viene en fragmentos muy grandes, tenemos que cortarlo para poder insertarlo en unas herramientas que les enseñé en el curso de biología molecular que se denominan plásmidos, ¿de acuerdo? Estos plásmidos ya vienen seccionados con las mismas enzimas de restricción o las enzimas de restricción que utilizamos para cortar nuestro genoma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el metagenoma digerido con nuestras enzimas de restricción es compatible con los extremos de los plásmidos. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos una colección de plásmidos y cada uno de estos plásmidos contiene parte de la información que obtuvimos en el metagenoma, ¿de acuerdo? Es como si tenemos un montón de libros en una biblioteca y las enzimas lo que hacen es los cortan haciendo libros más pequeñitos y luego tenemos unas pastas, ¿sí? Solamente las pastas de libros vacíos. Entonces en esos libros se van insertando los restos de otros libros y hacemos un mosaico, ¿de acuerdo? Mezclamos toda la información en diferentes plásmidos, ¿sí? A esto lo llamamos metagenoteca. Pueden ser de insertos pequeños o de insertos grandes. El que sean de insertos pequeños o de insertos grandes simplemente es una consecuencia del tipo de sistema de restricción que utilizamos, ¿sí? Hay sitios de restricción que se encuentran de forma más frecuente en los genomas, por lo tanto cortarán más veces, y habrá sitios de restricción que se encuentran de forma menos abundante, por lo tanto más escasa. Entonces, cuanto menos lugares de restricción hay, pues encontraremos fragmentos más grandes, ¿de acuerdo? El que sean grandes o pequeños tiene un interés razonable. ¿Por qué? Acuérdense que unos genes están localizados en el genoma por alguna razón al lado de otros, ¿sí? Si cortamos los fragmentos en pedacitos pequeños, puede ser que un gen ya se aleje de otro, ya no esté en contacto con otro. Entonces, parte de la función que tenía ese gen en contacto con el otro desaparece. Entonces, perdemos ese proceso de interacción y perdemos información, ¿de acuerdo? Pero claro, una librería de insertos pequeños es más compleja de analizar que una de insertos grandes, ¿sí? Una de insertos grandes permite obtener este tipo de información, pero es más difícil obtener insertos grandes. Se trabaja de una manera diferente, ¿de acuerdo? Hay determinados vectores que son capaces de recibir esa información y que pueden contener fragmentos razonablemente grandes, pero también tiene otro tipo de inconvenientes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, bien fragmentos pequeños o
fragmentos grandes. Finalmente, ¿qué más cosas? A partir de las secuencias del metagenoma, ¿sí?, también se pueden mandar a secuenciar y se produce a través de un proceso que denominamos anotación la obtención de la lista de genes. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Cortamos, mandamos a secuenciar y el servicio de secuenciación nos envía los resultados. Y luego este tipo de resultados se analiza en software bioinformático y se obtiene la lista de genes que están presentes en el metagenoma. ¿Cómo? Por análisis comparativo entre las secuencias que nosotros que hemos obtenido de la muestra y los genes que están depositados en bases de datos, ¿de acuerdo? Si tenemos una esterasa en nuestra muestra y hay otras esterasas depositadas en bases de datos, dirán, bueno, esta secuencia y esta secuencia se parecen en un 93%. Bueno, entonces esta probablemente es una esterasa y el análisis nos da eso, un putative esterasa, una esterasa probable, ¿de acuerdo? Esa es la anotación. Bueno, ¿qué más cosas podemos hacer? Podemos también organizar las secuencias, es decir, una vez que tenemos el metagenoma, ¿sí?, podemos ordenarlas, podemos articular nuevamente el puzzle de cómo estaba previamente configurado el genoma que de forma inicial fragmentamos. ¿Sí? La fragmentación es necesaria para la secuenciación. En este sentido, se utilizan unos elementos que se denominan adaptadores, ¿de acuerdo? Entonces, los adaptadores nos ayudan a obtener unos elementos que se denominan contig, ¿sí?, que simplemente es un término inglés para referirse a la construcción de secuencias contiguas, ¿de acuerdo? Esto lógicamente no se hace manualmente, se hace a través de software bioinformático. Y una vez obtenidos los contigs, lo que tenemos son la obtención de grandes tamaños, ¿de acuerdo?, de las secuencias como estaban inicialmente en los genomas bacterianos. Una vez obtenidos los contigs, se puede hacer el análisis de operones, de conjuntos de genes muy grandes, ¿sí? Bueno, esto es desde el punto de vista solamente de la secuencia, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo sería un perfil de análisis funcional, ¿sí? Un perfil de análisis funcional. Aquí nuevamente, la reitero, a partir de la muestra tenemos el linaje genómico, fragmentamos, creamos la librería, el conjunto de plásmidos que cada uno tiene un fragmentito de información, y luego a partir del análisis metagenoma, por secuenciación, obtenemos, fíjense, para el caso de resistencia a antibióticos, en el caso de que fuera nuestro objetivo ver resistencia a antibióticos, encontraríamos resistencia potencial. Por ejemplo, yo encuentro aquí una secuencia parecida a una metilpenicilasa obtenida de un Staphylococcus en quién sabe qué hospital de la India, entonces, pues su secuencia se parece un 86%, pues bueno, el programa te dice, probablemente tenga una actividad metilpenicilasa. Pero todo este tipo de análisis es teórico, ¿de acuerdo? No tenemos la certeza de que esa proteína tiene esa función hasta que no se hacen experimentos con ella, ¿de acuerdo? Mientras no se hagan, estamos en el ámbito de la especulación, de la inferencia, no de la certeza del experimento, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista funcional, ¿cómo se trabaja en este caso?